Bueno, buenas noches. ¿Cómo Buenas, buenas, amanecen? profe. Dicen buenas noches, aquí 10-4 allá. 10:09. Oye, sabe los códigos, bien, bien. Bueno, ya hoy es por decirlo, la última clase de la lunes van a tener el examen y vamos a ver videos sobre la historia de Ecuador, ¿no es cierto? Ah, ¿qué pasó? Se le escucha ronco, dice en el micrófono. Así mismo estoy. Oye, está con gripe. Sí, estoy con gripe, así que ya no es culpa. Ya. No iba a prender cámara, pero ya toca. No, está bien, está bien. Ya. El día de hoy vamos a ver sobre los conflictos ideológicos de la segunda mitad del siglo XX y XXI más que todo, porque ahora hasta la actualidad se sigue viendo esto. Más que todo es el socialismo versus el capitalismo y eso hemos escuchado a diario, creo yo. Primero, esto surgió tras la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 1945. El mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos. Más que todo, el capitalismo quedó por Estados Unidos, que defendía y dice defender la democracia y el libre mercado. En cambio, el otro lado, el comunista, o ahora conocido como socialismo, era liderado por la URSS, que ahora es la Rusia actual, y ellos defendían la economía planificada y la inversión en el Estado, de un Estado fuerte. Esta rivalidad de ideologías llevó a los conflictos indirectos en diferentes partes del mundo y afectó obviamente a Latinoamérica. Aquí también por ahí teorías de Jaime Roldós que le mandaron a matar desde Estados Unidos. Sí, hay teorías, no sé si han escuchado, pero hay varias teorías. Vamos a hablar primeramente sobre la Guerra Fría que sucedió después de la Primera Guerra Mundial. No fue tanto, digamos, una guerra de armas, más que todo era solo de palabreo, es como que se hablaban nomás de lejitos, ¿ya? Era un conflicto político, económico y militar entre Estados Unidos y la URSS, y esto duró casi 50 años, desde 1947 hasta 1991, que fue la disolución de la URSS, más que todo. Y, y como les mencionaba, no hubo un enfrentamiento directo, pero sí había una carrera por ver quién era el mejor, tanto en el armamento y en la tecnología. En la tecnología ya sabemos por ahí de la Apolo 11, de los viajes que querían ir a la Luna, y entonces era el símbolo de ser superior, más que todo. Pero tenemos el libro a través de guías indirectas, propaganda, espionaje. Por ahí recuerdo que la última mandaba a Cuba a nucleares, por ahí ya casi se daban de bombísimas de ahí de nucleares, se botaban de Cuba, pero de ahí Estados Unidos se enojó, de ahí por eso Cuba ahorita es pobre, no le dejan salir al mercado más. Tenemos los elementos claves, que era la doctrina Truman, que era la democracia que él defendía, y la doctrina de Yanadov, que él defendía el Estado. El Estado debe distribuir por igual el dinero, las comidas, todo eso, porque en eso se basaba el comunismo. Ahora el socialismo es un poquito diferente, pero siguen siendo parecidos. Luego también apareció la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que se sigue expandiendo hoy en día. Por eso comenzó la guerra de Rusia y Ucrania. Porque Ucrania se quería adherir a la OTAN y Rusia no quería. Pues Rusia dice, no, ¿cómo se va a meter mi enemigo a estar ahí en el patio de mi casa? No quiso. Por eso Rusia comenzó a invadir Ucrania y está como conocemos hoy. Y vemos el Pacto de Varsovia, que era del bloque socialista o comunista, y eso ya no queda mucho de eso. Solo está por ahí China, Irán, por ahí Corea del Norte y Rusia. No queda mucho. En cambio, la OTAN sí sigue fuerte, pero más porque el dinero que lo proporciona Estados Unidos. Y luego vino lo más importante, donde se malgastó el dinero, pero como no tienen idea, pero era para demostrar quién era el mejor. Comenzó la carrera espacial. Estados Unidos y la URSS compitieron por la exploración del espacio. Recordemos que Estados Unidos y la URSS
ya tenían tecnología. Recordemos que la URSS hasta tenía una bomba nuclear doble poderosa que la que tenía Estados Unidos, que era de hidrógeno. Y la probaron por ahí en el Atlántico o en el Índico, no recuerdo, pero era el doble de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Un ejemplo claro es que en 1969 Estados Unidos llegó a la Luna en plena competencia con la URSS, ¿ya? Pero recordemos que el que llevó el primer ser vivo afuera del planeta, por decirlo, fue Estados Unidos, ahí, la URSS, perdón, que llevó a la perrita Laika, no sé si la han escuchado, ahí hacen películas, son la perrita que lanzaron, se quedó ahí, lastimosamente, pero la URSS fue la primera que puso ese hincapié, por decirle, ese liderazgo de tomar, pero luego ya Estados Unidos perfeccionó y llegó con la Apolo 11. Y luego ya vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo se enfrentaban estas ideologías? Estados Unidos y la URSS intervenían en guerras y en golpes de Estado en otros países para imponer esas ideologías. Es decir, mandaban dinero, mandaban armas a otros países, pero no reconocían que ellos mandaban. Por ejemplo, para Chile, cuando había en los 70 por ahí, había una dictadura, Estados Unidos cogía y mandaba armas, dinero, pero y Rusia, bueno, la URSS le atacaba que le mandaba y todo eso, pero nadie se cargo, nadie se hacía cargo, se hacían los locos y eso. Luego vino la guerra de las Coreas, que hasta ahora sigue, no es que se ha acabado la guerra de Corea, sigue, solo hicieron un tratado de paz, sigue la Corea quedó dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur, como hicimos nosotros, y Corea del Norte es comunista, socialista, y el Corea del Sur es capitalista, ¿no? Eso sí ya lo tenemos claro, hemos visto documentales de esas guerras, que los han visto, por ahí Luisito Comunica también ha hecho varios de estos. Luego tenemos la guerra de Vietnam, que Estados Unidos intervino para enfrentar, para frenar, o sea, quería parar ese comunismo, pero no lo logró. Terminó unificado el comunismo, iba a crecer la Unión Soviética. Era el poder de Rusia, digamos, de decir, Rusia iba creciendo su poder, pero lo malo es que gastaba mucho en Estados Unidos, invertía en, más que todo en temas burocráticos, o sea, lo ganaba muchos sueldos, así como es en el tema social y un poquito más adelante. Y también las crisis de los misiles en Cuba, en 1962, ahí vamos a recordar que la URSS instaló misiles nucleares en Cuba. Y recordemos que Cuba está al ladito de Estados Unidos, como un tipo isla, nomás ahí en el Golfo de México, aunque ahora le dicen el Golfo de América, de pronto. Pero instaló ahí las, las cabezas nucleares y Estados Unidos ya como que ya se daban de madrazo, de guerra nuclear, todos pensaban que iban a haber una tercera guerra mundial, es que si sucede ahora una tercera guerra mundial ya es con bombas nucleares, bombas químicas, capaz que se extermina la especie humana. Y un ejemplo claro es que la crisis de los misiles estuvo a punto de provocar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Indirectamente iba a involucrar a todo el mundo, y que las bombas nucleares, recordemos que luego eso del honguito que se forma y todo eso, bota full radiación y causa a los demás que estén cerca mutaciones y todo eso. Y si botan demasiado, digámosles, cabezas nucleares, bombas nucleares, comienza un invierno nuclear. A veces llueve lluvia ácida y eso ya está comprobado. Por eso no quieren que haya una tercera guerra mundial, porque dicen que tal vez se puede extinguir la raza humana. Ya, luego vemos aquí la carrera armamentista, que era carreras por ver quién tiene mejor arma, mejor tecnología, y se amenazaban mutuamente nuclear. Si tú me lanzas algo, yo te lanzo el doble, y así se iban de palabreos más que todo, porque nunca sucedió nada entre los dos países. Estados Unidos y la URSS desarrollaron arsenales nucleares muy grandes para esa época. Y hubo un desarrollo tremendo en 2 años de bastantes armas que todos que se quedaban asombrados. Luego se creaban doctrinas que decían la destrucción mutua asegurada, el MAD, que si un país atacaba, el otro respondería con igual fuerza, o sea que no iban a tener piedad, compasión, etcétera, del otro país, de lo que ya le hizo. Y aquí tenemos momentos claves
Por ejemplo, en 1949, la URSS prueba su primera bomba atómica en el Océano Índico y era el doble de poderosa que la que lanzó Estados Unidos. Por eso todos tenían miedo. En cambio, en los años 60 se multiplicaban los ensayos nucleares. Tanto Estados Unidos como la URSS seguían haciendo pruebas nucleares por los océanos, en tierras baldíos, y se veía que ya parecía que habían guerras. Por eso eran muy de miedo, de terror en esa época, en todos los años, desde hasta los años 2000. En los años 80 se firmaron acuerdos para reducir las armas nucleares, pero esto no sirvió de nada. Hasta la actualidad, que antes se ha multiplicado en vez de reducirse. Ahora en la actualidad hasta China tiene cabezas nucleares, tiene casi 300, Estados Unidos tiene 400, Rusia 100, así que hay demasiadas bombas nucleares que tranquilamente pueden exterminar la vida en la Tierra. Un ejemplo claro es que la Guerra Fría fomentaba miedo en la guerra nuclear, influyendo en la cultura y en la política global. Todos vivían con miedo, eso quiere decir. Salían a la calle con miedo y más que todo en los países donde pasaba eso, en Estados Unidos, en la URSS, en países aliados, en Europa, vivían con terror y miedo. Luego viene la carrera espacial, que es donde ya se definió el ganador, por decirlo así. Ya porque competían por el espacio, era muy fácil, era para demostrar que su prioridad tecnológica, que llegue a la Luna, se tiene mejor tecnología, sabíamos que en esta época. Por eso en 1957 la URSS lanzaba el Sputnik, era el primer satélite artificial que rodeaba la Tierra. Ahora hay millones de satélites artificiales que usan para el internet, para la televisión, para cada cosa hay un satélite por ahí rodeando la Tierra. Luego, en 1961, Yuri Gagarin de la URSS se convierte en el primer hombre en el espacio, pero no es que llegó a la Luna, solo llegó a la estratosfera, no, no llegó a la propulsión, por decirlo así. Y luego Estados Unidos se le adelanta y en 1969 llegó a la Luna con la Apolo 11. Y eso, vimos las películas también. Y por eso comenzaron, ese es un ejemplo claro, la televisión y el cine reflejaron la rivalidad de las películas de ciencia ficción y espías. Y hemos visto Hombres de Negro, por ahí Marte, que Rune, y hay bastantes películas sobre el viaje a la luna, que a veces dicen hay conspiraciones que no han viajado, otras que dicen que sí, que no, y todo eso, pero ya está comprobado, ya fueron a la luna y etcétera. Y ahí se quedó el ganador, ya con eso Estados Unidos es como que ya, ese es el ganador, quedó como líder supremo y todo eso. Vuelta en América Latina, los conflictos ideológicos eran influenciados igualmente. Estados Unidos apoyaba a las dictaduras militares para evitar el avance del comunismo o del socialismo. La URSS, en cambio, apoyaba movimientos revolucionarios en la región. Es decir, por ejemplo, en Cuba le apoyaba a Fidel Castro, por ahí en Argentina al kirchnerismo, en Chile a una dictadura militar. Se involucraron tanto en América Latina porque querían los recursos más que todo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos la Revolución Cubana en 1959. Fidel Castro instauró el gobierno comunista y se alió con la URSS y actualmente sigue. Se mantiene un poquito vivo Cuba porque sigue comerciando con Rusia, con China, tiene por ahí comercio aún. Luego tenemos un golpe de Estado en Chile en 1973, donde Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Salvador Allende, que era un dictador igualmente. Luego tenemos el conflicto en Nicaragua. Estados Unidos financió, o sea, mandaba dinero, mandaba armas para derrocar a los sandinistas, que eran grupos comunistas que querían instaurar el socialismo ahí. Pero nadie admitía, ¿no? Yo no mandé dinero, sabían ahí acusarse entre los dos países que provocaban. Luego tenemos el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque comunista, que ya ahora le tienen con el nombre de socialismo. Por eso saben decir el socialismo del siglo XXI, pero no funciona. En los escritos es bonito el socialismo, pero ya en la práctica es un fracaso. Bueno. Luego tenemos, ¿por qué terminó la Guerra Fría? Primero cayó Rusia. Demasiada inversión,
hacia el Estado, daban, pues sí comenzaron a dar bonos, regalaban a la gente, etcétera. Y ahí estaba el dinero, porque el dinero no es que cae de los árboles, así, como les daban subsidios, daban bonos, y por eso la crisis económica en la URSS fue tan inevitable que se, se paró, se acabó la URSS. Duró 50 años, pero en ese tiempo ya no soportó tanto y todos los países que la conformaban se separaron. Por esto, por ejemplo, tenemos ahí ejemplos de Bielorrusia, por ahí, cercanos, ¿no? Bueno, Polonia, por ahí cerca también, quedan países que pertenecían a la Unión Soviética, Ucrania, por eso me también son rusos. Bien. Luego teníamos las reformas de Mikhail Gorbachev, que era entre Rusia y la Norte, que peleaban por el territorio aún en Ucrania, algunos ya como que recuperados porque entre guerras y otras, porque desde el 2014 se disputaban con Ucrania, que, que Vladimir Putin, recordemos que ya está gobernando desde los años 90, prácticamente se acabó el URSS y él entró a gobernar, llevaba casi 25 años en el poder. O sea, él quiere, él sueña todavía con unir a la Unión Soviética, por eso en el lado oriental, Rusia, China, lo ven como demonio a Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos les ignora, China es el diablo, Rusia no. Y se siguen todavía hasta la fecha peleándose ahí entre ellos. También hubo revoluciones en Europa. Recordemos el famoso, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se separó en dos, en Alemania oriental y Alemania occidental. En el lado oriental era del bloque comunista y y del occidental era de Estados Unidos, que le apoyaba, se fue a meter ahí a Estados Unidos. Pero luego ya se cansó, la misma gente se cansó y tumbaron ese muro de Berlín en 1989. Después de eso ya se quedaban más, iban quedarse más pobres, sin dinero, más que todo la URSS. No podía seguir financiando esos programas que hacía. Y en 1991 la URSS se disolvió y Estados Unidos quedó como única superpotencia mundial hasta la fecha. Ahora ya China ya le está pisando los talones a Estados Unidos, pero todavía no es que digamos ya le va a superar. Puede suceder en los próximos años, pero todavía sigue Estados Unidos teniendo el mando, por decirlo, del mundo. Es como que el rey ahí y el resto ahí abajo. Por eso siguen financiándose, ponen aranceles, hacen lo que sea Estados Unidos, porque tiene control de todo. La moneda con que más se transacciona en el mundo es el dólar. La moneda referencial es el dólar. ¿Ya? ¿Qué consecuencias globales nos dejó a todos más que todo esta disolución de la URSS? Primero, Estados Unidos se convirtió en la potencia dominante, ya quedó como la superpotencia, no tenía rival hasta hace poquito nomás, porque China desde el 2010 acá es como que ha surgido un mercado tremendo de China, porque antes recordemos que en los años 80, 90, China era súper pobre, ¿ya? El auge del capitalismo y la globalización, ahora la mayoría de países son capitalistas. Es raro que haya países socialistas. Aquí en Latinoamérica sí, la mayoría siguen con tendencias socialistas, el socialismo, son centro izquierdos, centro derechas, pero no ha funcionado, digamos, como en otros países aquí en Sudamérica, el capitalismo y el socialismo, y hemos visto claros ejemplos en Venezuela, en Argentina, que cómo se devalúa cuando entra un gobierno socialista porque gastan mucho. Es como el ejemplo que les puse la tarjeta de crédito. El Estado gasta altísimo y luego llega al fin del mandato, ya se va a acabar en 4 años, tiene que pagar el otro presidente y se queda. Ya se gastan el dinero y tiene que entrar otro presidente y le toca pagar la deuda. Y a veces tiene que pedir más dinero para pagar esa deuda y otra vez así, es un círculo vicioso de deuda. Luego tenemos los conflictos heredados. Aún siguen tensiones en Corea, siguen como que se quieren seguir peleando. Más que todo, sí hemos escuchado de Kim Jong-un que tiene bombas nucleares, que se pelea, porque Corea del Norte sueña con la reunificación de las dos Coreas. En Medio Oriente ya hablamos, tema de religión, tema ideológico, siempre ha existido guerras en Medio Oriente. En Rusia actualmente sigue con Ucrania en guerra, no separados, siguen ahí, no es como que hace 2 años que se lanzaban, pero siguen las tensiones.
Un ejemplo claro es que la OTAN sigue viva, sigue más viva que nunca porque se sigue expandiendo hacia el oriente y eso no quiere Rusia ni China, ya no quiere que Estados Unidos se expanda más, porque recordemos que toda Europa pertenece a OTAN, y, o sea, y Estados Unidos está en otro continente. Por eso es que tiene tanto odio, más que todo, digámosle así, en el lado oriental, ¿no? Porque dicen que solo Estados Unidos habla del libre mercado cuando le conviene. China, ahora que tiene mayor mercado, no le dejan exportar así como Estados Unidos exporta, porque Estados Unidos nadie le cobre arancel. Todo exportan y exportan, traigan ganancias. Vuelta ellos cobran aranceles a los que importan desde otro país. Por ejemplo, ya le pusieron, a China le pusieron 36% de arancel. ¿Ya? Es decir, China, que es lo que más exporta, recordemos, empresas ahí que tiene de los autos, de motos, por ahí de ropa, de tiendas rápidas como Temu y todo eso, exporta y viene rápido. China se ha vuelto una potencia que ha construido hasta puertos en otros países. En el Perú está el puerto Chancay, por ahí donde está se llama, en Panamá, donde está el canal de Panamá, por ahí construyeron otro puerto para distribuir más rápido por Centroamérica, por Sudamérica. Distribuyen, por eso en un mes nosotros pedimos en Temu, en un mes ya nos llega, de uno. Antes era en 6 meses que llegaban las cosas, ahorita un mes y ya está en la puerta de la casa, y se ha multiplicado, ese es el libre mercado. Pero si nosotros también comenzamos a poner aranceles, se va a trabar, se va a demorar más, va a subir las cosas, más que todo es la elevación de los precios. Entonces, en conclusión, hemos aprendido que la Guerra Fría definió la política mundial durante la segunda mitad del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. No ha pasado mucho del siglo XXI, apenas 25 años, pero sigue todavía esa disputa por cuál es el bloque ideológico. Aún se dicen, no, el capitalismo es mejor, no, el socialismo es mejor. Hay países que todavía tienen el socialismo y que lo defienden a capa y espada. Se quedan como dictaduras, se quedan 30, 20 años ahí gobernando porque esa es su ideología. Luego tenemos los conflictos ideológicos que impactaron a países de todo el mundo. En todo el mundo existe, es país que todo en América Latina, que no sabemos definir por nosotros mismos, no trascendemos, por decirlo así. Seguimos dependiendo de varios países, más que todo. Ojalá tengamos tratados con Estados Unidos, o no, hay que tener libre tratado con China, que pelean aquí. Y aunque en 1991 es como que se disolvió más que todo esa cuestión de obligar a los países a ser capitalistas o socialistas, aún hay que dar efectos que incluyen esa política actual. Aún hay presidentes que dicen, no, el socialismo es terrible, es como mi ley, a veces va a decir, no, el socialismo, como lo está diciendo, o el Trump, o que se muere porque no sirve para nada. Pero se sigue perdiendo, por así decirlo aquí. Al fin y al cabo, hay que ver qué ideología se adapta mejor a contexto de los temas, porque aquí, por ejemplo, no hemos tenido gobiernos capitalistas, así que digamos 100%. Siempre han sido de centro izquierda, porque la misma población no acepta el capitalismo. Que si acepta el capitalismo, no hubiera bonos, no hubiera subsidios, y la gente ahí dice, aquí te bono algo, se levanta y protesta, y dice, "Ah, bueno, no vale". Tal vez unos 20, 50, cuando se eleve un poquito el nivel de educación, ya comiencen a reflexionar sobre qué es favorece y qué no, tal vez cambie ese sentido común, porque ahora en la actualidad seguimos peleando. No, no, ¿cómo nos van a quitar el subsidio de la gasolina? Porque en los países no hay subsidio de la gasolina, se mantiene y gastan mucho. Esa es una inversión del Estado. Y por ahí gastan en el mes. Por eso algunas cosas sí está bien, porque por eso digo el socialismo en una parte, en lo bonito, en lo escrito, en la teoría es muy bonito, pero ya en la práctica ya su fracaso el socialismo. Vuelta el capitalismo hace a los ricos más ricos y a los pobres un poco más pobres. Lastimosamente así es el sistema y hay que analizar más que todo. Pregunta, o si no vamos al deber. Pero, dicen, pero ese sistema sí se puede corregir o no se puede corregir del que el más rico se hace más rico y el pobre se sigue hundiendo.
Es que ya, es que a veces tenemos que cambiar culturalmente. Si nosotros nos damos cuenta, sí podemos cambiar nosotros. Pues el rico se va a hacer más rico, eso ya tenemos claro. Pero el pobre sí puede salir. Lo que no lo saca es su cultura. Si vemos en nuestras familias, a veces trabajamos y sí tenemos dinero. Pero ¿qué pasa? El fin de semana llega viernes. Mitad del dinero se gastan en cosas que mundanas, por decirlo así. No, si supieran invertir y ahorrar, salen de esa situación. Pero nosotros vemos que desde los mismos, la carencia cultural más que todo, educacional, porque nosotros, a la mayoría de personas, aquí en Ecuador, el país es un poquito borrachiño, le digo, porque ahí se gastan la mayoría de dinero, si tú te fijas, en nuestro círculo familiar o de amigos, en qué se gastan el dinero, nomás hay que ver. Y ese es un mal gasto, digámoslo así. Por eso el que ellos no quieren. Hay personas que sí no tienen las mismas oportunidades, y eso hay que decir. Hay personas que no tienen acceso a la educación porque nacieron en partes rurales y todo eso, pero hay personas que sí lo tienen. Y, digamos, en nuestros casos, nuestros padres no son estudiados, pero uno salió estudiando y a veces adquieren esos malos hábitos que tienen por ahí y llega a fin de mes y a gastar el dinero. Y llega 15 días ya no tengo nada. Y sigo Claro. pensamiento, sí, pobre, no es que, no, es que el rico tiene que dar todo. Ese es su pensamiento que lo tenemos que cambiar porque el rico no tiene esos riesgos. Bueno, la mayoría no va a tener esos riesgos, no va a invertir todo su dinero en malgastarlo. Ellos invierten en otras empresas, siguen invirtiendo, invirtiendo, siguen y no es que se estancan. Bueno, así nosotros vemos, por ejemplo, claro, y solo en nuestro círculo de amigos o de familia, por ejemplo, claro, llega fin de semana y se me gastó una plata y luego el lunes más, ya no tengo, ya, es un ejemplo claro. Más que todo hay que cambiar el pensamiento de, aquí de Latinoamérica, porque en todos los países de Latinoamérica pasa eso. Otra Allá, preguntita. ya, entonces, profe, la conclusión es ahí, es no chumarse, invertir bien el dinero y no votar por Luis. Oye, ¿Sí o no? tranquilo. Eso es resumido, básicamente resumiendo, Ah, dije. ya, listo. Es que sí, Déjala a la rana René tranquila. más que todo la política de nosotros no es que nos vaya a afectar, y gane quien gane, nosotros vamos a seguir trabajando. Claro que Claro, sí, claro, un lógico. poquito, Pero nos puede ir bien un poquito, nos puede ir un poquito mejor o un poquito peor. sí, no sé qué dijiste, pero tienes razón. Es Pero bueno, mejor votar pero mire, por un partido que tiene antecedentes que si se lo puede renovar en 4 años, por ejemplo, a Novoa, no es que tampoco sea la maravilla del mundo, pero es que él sí se lo puede en 4 años, ya tenemos nuevas elecciones. Ya con el otro partido ya tenemos precedentes de Venezuela, de todo el mundo, de esa tendencia que quieren gobernar hasta por 20 años. Ahí es peligroso, pues, porque ellos, el socialismo busca más la inversión pública. O sea, su pensamiento es bonito, porque ellos tienen el pensamiento de dividamos para todos igual, pero no vale, no vale, porque no, es imposible que todos tengan por igual, ¿ya? Es por eso digo, el socialismo escrito es bonito, ya en la práctica es un fracaso total. La ah, economía se derrumba, por eso la mayoría de países socialistas son pobres. ¿Eh? Y eso que a veces al inicio tenían recursos. Por ejemplo, Venezuela en los años 80 90 para allá emigraron varias personas de aquí de Ecuador, porque Venezuela era un país y hasta ahora sigue teniendo las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero miren, como un gobierno que lo daña totalmente, busca solo invertir públicamente, que tampoco está mal, pero a veces invierte demasiado que las personas se acostumbran. Por ejemplo, yo tengo amigos venezolanos, por acá saben jugar fútbol, saben decir, chuta, yo en Venezuela no pagaba arriendo, no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba, me daban la comida. Se acostumbran a eso la gente y es por eso dicen no y defienden a capa y espada los bonos. Pero luego a largo plazo ya se va a acabar la plata porque no cae de ahí de los árboles. Diga, yo también tengo panas por aquí. ya, Y ya, lo que a mí me dijeron es que los manes allá no pagaban casi nada. ya. No pagaban casi nada, ni casi ni la luz ni el agua.
Entonces los manes ya se acostumbraron a eso y vivían tranquilos, frescos de la vida. Por eso cuando escucho por aquí, dice que a los manes les cuesta trabajar, porque ellos no están acostumbrados a esa vida, no están acostumbrados ni a padecer en la calle, ni a estar levando la vida que llevan ahora. No sé, yo tenía una amiga que me toca pagar otro, un mes de arriendo de vecinos que eran en un día, ¿sabes? Que ya, claro, pues, es que a veces se acostumbran, por eso tienen más el día libre, ellos pasan en negocio. Entonces, como la verdad, esas amistades, digo, yo, no sé, yo amigos ahí para jugar fútbol, para saber que te contagias ahí de la educación, aunque no quieras ser un feliz día, yo soy diferente, pero las amistades sí, uy, hay que saber con quién llevarse, con quién vamos a atravesar y todo. Más, eso ya importa del contacto, digo, depende de mí, porque si yo trabajo, tengo, digamos, algo estable, entonces, bueno, tengo que hacer planificaciones, tengo que planificar en qué gasto, en qué ya no tengo que gastar en un banco, cosas de no estar en gastar el dinero, ya son gastos hormigas que te acumulan, que al final de mes, no sé qué dice la plata, pero nada se está en nosotros mismos, ya cambiar esa mentalidad. ¿Ya? El bebé es muy fácil, ya, como niños, pero dice el collage del socialismo y el capitalismo, el día del sábado, y así se acuerdan que era un collage. Se le escucha cortado, profe. Aló, 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 aló. Sí, Ya, Lice. sí, ya, les decía que les, para el de deber para que hagan un collage. ¿Sí se acuerdan lo que es? No, sí, Lice. Como un álbum de fotos, sí. En una hoja tienen que dividir hacia la mitad y ponen socialismo, capitalismo y pegan fotos o dibujos. Y al otro lado de la hoja ustedes van a escoger cuál ideología es mejor y por qué. Ese va a ser su deber hasta el día sábado, ¿ya? Dicen, socialismo, capitalismo. ¿Entendido? Sí, solo entre los dos es lo que vimos, ¿ya? Es como un versus, ya de ahí justificamos cuál nosotros elegiríamos y por qué. Y se acabó el deber, facilito. Y lo Ya, suben Lice. y descalifican. Pilas el lunes, bueno, mañana les explico. El lunes va a ver el examen, mañana vamos a ver un video sobre la historia de Ecuador, más que todo, nada más. Y el lunes ya es el examen, ya les he de pasar el cuestionario. No sé si resuelto, pero ya les he de pasar. Pero si Así, recién comenzamos, ya nos vamos al Ya, examen profe, de una, listo. sí. Sí es sabe que leer el diccionario. historia no tiene mucho peso, pues no, no sé, me siento mal yo, pues digo. Ahí en las materias no tiene peso, lo que tiene más peso es lengua, mate, física, por ahí química son las que más se van a tardar en acabar. De ahí, historia, 2 semanitas, educación para la ciudadanía, una semanita, ECA, una No, pues sí semanita. debería ser igualitario. Como estamos hablando de igualdad, todo tiene que ser igualitario, pues. Ya vaya madre. Sí, pues, sí. Fuera bueno que existiera, pero no acabaríamos en 6 meses, ahí sí nos fuéramos como 10 meses. Sé que hay que Voy a hablar, respetar más que todos los tiempos para acabar puntual. Bueno, a mí me gusta ya voy acabar a todo hablar, puntual, por eso hago en orden. ya voy a hablar con mi tío, la CONAI, para que todo sea igualito. Y entonces nos vemos el día de mañana con la última clase y el lunes damos Listo, el Peter. examen. Pilas, se Cancel. cuidan, nos vemos.